Si vives en México y cotizas por la ley del 97 y ganas 25,000 pesos y no realizas aportaciones voluntarias, tu jubilación será en un aproximado de 8,000 pesos mensuales. ¿Crees que alcance? MJ de Marco, en su libro La vía rápida del millonario, nos enseña cuál es esa mejor forma. Así es que no te lo pierdas. El día de hoy quiero hablarte un poquito acerca del libro La vía rápida del millonario. Este libro fue escrito por MJ de Marco. Él es un americano. Realmente no hay muchos datos en su biografía. Creo que los mantiene muy reservados. Pero el hecho más importante es que a la edad de 33 años, siendo muy joven, él pudo jubilarse. Entonces, en su libro La vía rápida del millonario, pues él nos explica cómo lo hizo, cómo es que él ve la vida. Él cree que hay 3 vías: la vía rápida, la vía lenta y la vía del arcén. Entonces, pues vamos a ver cada una de estas, qué es lo que significa y cómo es que podemos pasar a la vía rápida para que, así como MJ de Marco, nos podamos jubilar a una temprana edad y no esperar hasta los 60 años, porque como él menciona en su libro, pues a esa edad no muchos llegan. Entonces es para mí bien interesante, me pudo aclarar muchas cosas, muchas ideas, y pues vamos a ver cada una de estas. Comenta en su libro que él era un niño gordito, que realmente no tenía muchas aspiraciones. Para una ocasión que él fue al supermercado, él encontró un Ferrari afuera del supermercado y pues para él fue una gran impresión, porque no muchos Ferrari se ven, ¿verdad?, en la calle. Y pues ve cómo alguien se dirige hacia el carro y pues se sorprende al ver que era un hombre joven, no era un viejo, ¿no? Él ve a este joven, se impresiona y pues saca valor de algún modo y se va acercando poco a poco y le pregunta a este joven: señor, disculpe, ¿a qué se dedica? Y entonces ese joven millonario lo único que le responde es: soy un inventor. Cuando J. de Marco empieza a escribir este libro y lo empieza a redactar, dice que a él le hubiera gustado, cuando él hizo esa pregunta a ese joven, que le hubiera podido ayudar a darle más entendimiento, y que este libro es un regalo para inclusive él mismo, que se lo quisiera haber dado a ese niño que preguntó por qué se dedica. Pues un gran regalo para todos nosotros. A mí me gusta mucho su honestidad de MJ de Marco, y él bien dice: pues a mí no me importa cuánto venda, porque yo ya soy millonario, ¿no? Entonces su libro pues es muy duro, ¿verdad?, contra aquellos gurús de las finanzas, donde se enriquecen a través de enseñar como inversión en la bolsa de valores, y él simplemente lo ve como un medio de mantener tu riqueza, más no de generarla. Entonces él va enfocado hacia los negocios. Pero bueno, vamos a ver cada vía, y quisiera empezar con la vía del arcén. Vamos a verlo. Muy bien, ahí están las 3 vías que menciona Marco, J. de Marco, y pues básicamente es una autopista, ¿no? Cuando vas en la autopista, pues regularmente está la de baja, que es la vía lenta, o la de alta, ¿no?, donde pues van a velocidades mayores. Y está el arcén, que regularmente es un espacio donde pues si algún auto se avería o tiene alguna situación, pues puede orillarse y estacionarse en este lugar por cierto tiempo, ¿verdad?, para poder continuar posteriormente con su viaje. Entonces a esto le llama la vía del arcén. Y no quisiera ahondar mucho en la vía del arcén, pero básicamente lo que menciona J. de Marco es que en esta vía del arcén son aquellos que pueden aparentar riquezas y ganen muchísimo dinero, pero el problema es que siempre gastan todo lo que tienen, y entonces también ellos viven pues de las deudas. Quizás saber una persona que gane muy bien, pero tiene una deuda tan grande que no le permite ver a futuro, y no se va a permitir jubilarse a temprana edad, sino que va a seguir trabajando hasta el final de sus días, porque las deudas van a persistir ahí. Entonces a estos viajeros, los que viajan en esta autopista y se quedan en el arcén, pues son este tipo de personas, ¿verdad? Si es que evitemos andar en la vía del arcén. Con respecto a la vía lenta, son aquellos que se dedican a ahorrar todo lo más posible, esperando una jubilación a los 60 años, esperando esos años dorados para que puedan disfrutar de todo lo que se ha trabajado. Como bien lo mencionaba al principio, nuestras legislaciones han cambiado mucho aquí en México, por lo menos. A menos que hagas un ahorro independiente, esperarías una mejor jubilación, porque de lo contrario, las jubilaciones esperadas son realmente muy miserables. Y esto no es lo peor de todo, porque podrá llegar a los 60 años. Yo esperaría que sí,
pero la realidad es que cuando un trabajo llega a ser tan demandante, muchas veces si llegas a esta edad, tu salud se ve gravemente mermada. Es una apuesta que llevas las de perder. Aquí se suma a todos aquellos que invierten en la bolsa de valores esperando un rendimiento para poderse hacer ricos en un futuro. Podría ser cierto, esa riqueza la podrás tener, pero después de décadas de inversión. Aunque lo que hizo J. de Marco no es para todos, pero vale la pena intentarlo. Me gustaría compartirte algunos textos en el libro que nos dan un poquito más de amplitud. La intención de J. de Marco para podernos alejar de esta la vía lenta. Parece que se ha creado esa norma, ¿verdad? Donde el empleo parece una única opción, pero realmente hay una mejor forma. Déjame te comparto estos textos de J. de Marco. J. de Marco nos enseña: si tu camino hacia la riqueza devora tu vida adulta activa y los resultados no están garantizados, ese camino apesta. Algunos no consiguen jubilarse y trabajan hasta la muerte. Qué impactante, qué poderoso. Otra de las frases, bueno, pues te vas a jubilar a los 60, está bien. Dice, vas a ser la persona más rica del asilo. Otra frase, él dice, estás condicionado a aceptar que es lo normal según la definición que la sociedad hace a la riqueza. Y debido a eso, tu idea de lo normal está corrompida. De acuerdo con la sociedad, lo normal es la esclavitud moderna. Las relaciones no esperan el fin de semana para crecer. Mientras tú estás fuera de casa intercambiando 5 por 2, ¿sabes qué? Tus hijos se van haciendo mayores y tú también. Hay otra frase que aclara un poquito más esto del 5 por 2. Dice 5 días de esclavitud a cambio de 2 días de libertad. No es un buen negocio. ¿Quién cambiaría 5 cosas de algo por solo 2? La vía lenta es una apuesta arriesgada que consume nuestro activo más preciado, el tiempo. Y él hace mucho hincapié en el tiempo. Creemos a veces que lo tenemos en gran abundancia, pero no es así. La vida puede cambiar en un solo segundo. Y entonces J. de Marco le da su gran valor al tiempo, y es por eso que él está en contra de la vía lenta o el empleo. Y entonces, ¿qué nos dice J. de Marco? Ve hacia la vía rápida, ve hacia la vía rápida. Para J. de Marco, cuando él lo pudo lograr, y no fue algo sencillo, no fue de la noche a la mañana, él tuvo que intentar, hasta que él pudo crear una empresa de atención a servicios de limusina. Él creció su empresa, la vendió y se jubiló. Para J. de Marco él dice lo siguiente: todos los días son sábado, todos los días son fin de semana para mí, ¿no? Es un proceso, no es un evento fácil. El dinero compra la libertad de ver crecer a tus hijos. El tiempo es el activo más importante que tengo. En su libro hay una historia muy bonita, la historia de Chuma y Azar. Quisiera compartírtela, y aunque pudieran haber algunos fallos en la historia, lo más importante es el mensaje que nos deja, y quisiera compartir. Hace miles de años en el antiguo Egipto, un faraón convocó a 2 jóvenes constructores, Azur y Chuma. Les hizo una oferta irresistible. Aquel que lograra construir una pirámide monumental para él sería recompensado con una riqueza inimaginable y una vida de lujos. El reto estaba claro, pero el enfoque de cada hermano no podría haber sido más diferente. Azur, el hermano más fuerte, no perdió el tiempo. Su estrategia era simple: fuerza bruta. Inmediatamente comenzó a arrastrar los gigantescos bloques de piedra bajo el sol abrasador. Era un trabajo extenuante, pero daba resultados visibles. En pocos meses, la base de su pirámide estaba lista. La gente del pueblo lo admiraba. ¿Qué trabajador es Azur?, decían. Él representa la ética de trabajo tradicional: intercambiar sudor y tiempo por resultados directos. A medida que la pirámide crecía, el trabajo se volvía exponencialmente más difícil. Subir una piedra de 2 toneladas al segundo nivel requería 10 veces más esfuerzo para moverla por el suelo. Así es que él se enfocó en entrenar, en ser más fuerte, en pagar a especialistas que lo pudieran hacer más fuerte, y gastando más recursos en hacerse más fuerte. Pero al paso de los años, la fuerza de Azur comenzó a disminuir. Su espalda estaba destrozada, sus manos callosas y su espíritu roto. Ya no era el joven fuerte, era un hombre envejecido prematuramente por el trabajo duro. Y su pirámide apenas
estaba a la mitad. Se dio cuenta que su cuerpo, su única herramienta, tenía un límite. Mientras tanto, ¿qué hacía Chuma? Durante los primeros 3 años, Chuma no movió ni una sola piedra. El pueblo se burlaba de él, lo llamaba vago y soñador. Pero Chuma no estaba perdiendo el tiempo, lo estaba invirtiendo. Se retiró a un oasis y pasó sus días estudiando, dibujando planos y diseñando. Estaba construyendo algo que nadie más podía ver, un sistema. El día en que Chuma activó su máquina, todo cambió. Lo que a Azur le tomaba una semana de esfuerzo sobrehumano, la máquina de Chuma lo hacía en horas. Y con el mínimo esfuerzo físico de su parte, él ya no cargaba las piedras, él operaba el sistema que cargaba las piedras. La pirámide de Chuma comenzó a crecer a una velocidad vertiginosa, superando en meses lo que Azur había hecho en años. El final era inevitable. En un tiempo récord, Chuma completó su pirámide. El faraón, impresionado, cumplió su promesa y lo cubrió de riquezas. Chuma era joven, saludable y libre para disfrutar de su fortuna. Azur, por otro lado, terminó mal. Debido a ese esfuerzo sobrehumano, antes de poder concluir la pirámide, Chuma muere de un ataque al corazón, sin poder haber terminado la gran obra que tenía por delante. Me gustó mucho esta historia y de eso se tratan los negocios, de apalancarte, de sistemas, de máquinas, de programas, personal, de activos, de apalancarte de esas cosas que te van a dar mayores rendimientos. Es triste ver el caso de Azur, quien trabajó muy duro toda su vida y no pudo construir lo que debía. Y a veces no es porque sea menos inteligente Azur, a veces simplemente llega a pasar porque no conocemos otra cosa. Aquí lo que enseña J. de Marco es que puede haber una mejor forma y una forma que no te requiera llegar hasta una vejez para gozar de riqueza. Mas sin en cambio aclara, lo que yo te enseño no es para que generes una riqueza fácil. Y él lo llama en su libro La vía rápida del millonario. Aunque traducido él dice de 5 a 10 años, trabaja en un proyecto y vamos a ver qué especificaciones nos da para que en algún momento llegues a ser millonario. Tampoco es un evento de un día a otro, pero en comparación con 40 o 50 años de trabajo arduo, esto es una vía rápida. ¿Qué dice J. de Marco? Crea árboles de dinero. ¿Y cuáles son esos árboles del dinero? Él menciona lo siguiente. Son sistemas de alquiler, sistemas informáticos, sistema de contenidos, sistemas de distribución, sistemas de recursos humanos. Entonces él dice, enfócate en esto. ¿Qué es lo que hizo él? Un sistema informático. Él creó una página, aseguraba clientes a las empresas de limusinas y entonces él cobraba. Imagínense, su empresa creció al punto en que la pudo vender y esos millones ahora sí los invirtió en la bolsa de valores. Vive de fin de semana todos los días. Entonces él lo que nos dice, pues busca uno de estos sistemas. Aquí es bien interesante que J. de Marco, él tiene estudios en administración, pero no en programación. Pero como él vio esa oportunidad, él se esforzó y aprendió acerca de programación y lo logró. Y él lo que nos dice es que nada te detenga. Si tienes que aprender algo, hazlo y encuentra tu sistema. Y una vez que tenemos este sistema, él solo nos pide que cumplamos con 5 mandamientos. Los mandamientos de la afectación. Dice J. de Marco, yo no creo en eso de la ley de la atracción, yo creo en la ley de la afectación. Si tú le vendes a millones, vas a ganar millones. J. de Marco también hace una gran diferencia entre crear un negocio que en algún momento explote y te permita jubilarte, pero si creas un autoempleo, entonces ten mucho cuidado, porque podría ser peor que un empleo normal. Entonces hay que saber diferenciar, pero si tú cumples con estos 5 mandamientos que J. de Marco enseña, seguramente va a ser un negocio que con mucho trabajo y esfuerzo pues va a poder explotar. El primero es la necesidad. Y J. de Marco dice, el dinero se siente atraído por las personas que resuelven problemas. A las personas no le importan tus deseos de ser millonario, no les importa tus deseos de ser libre financieramente. A las personas les interesa resolver sus necesidades. Cuando un negocio no se basa en eso, no podríamos llamarlo negocio de la vía rápida. Pensemos en J. de Marco, que su negocio inició con una pregunta de un cliente si es que él conocía limusinas en otro estado, porque iba a ir a otro estado y requería el servicio. Entonces
ahí donde él conecta y crea su empresa. Inclusive brevemente, quizá ustedes conozcan a Nu, este banco por internet. Pues bueno, este banco por internet que pues ya se ha replicado en diferentes plataformas, donde la idea surgió de un colombiano, David Vélez, donde tuvo una experiencia muy mala en el banco, donde esperó días para poder abrir una cuenta bancaria, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué está pasando, no? Esto no puede ser así. Y es como, pues llega esa idea a su mente de debe haber un servicio rápido, eficiente y a distancia. Y crea, ¿no? Y es una gran empresa ya internacional. Entonces, todo empieza desde la necesidad. Si tu negocio no está fundado en la necesidad, va a tener problemas. El segundo mandamiento que J. de Marco nos enseña es que cumpla con el acceso. Si tu acceso es una barrera muy baja o muy baja, muy fácil, muy rápida, él hace mucha crítica a las redes de mercadeo y cada quien tendrá su opinión. Pero el problema en estas redes de mercadeo, lo que él menciona es que el acceso es muy rápido. Tú compras tus suscripciones y ya eres parte del negocio. No, esto no tiene por qué ser así. Si el acceso es más difícil, con mayor proceso o más especializado aún, entonces estás en una área de gran oportunidad. Si es que asegúrate que se cumpla con el segundo mandamiento, la ley del acceso. Como tercer mandamiento él habla del control y él dice que tu negocio tengas todas las decisiones en tu mano. Si algo nuevo hay que promocionar, si algo hay que cambiar, que tengas el control en tus manos, porque si no lo tienes puede acabar contigo fácilmente. Y él hablaba de una experiencia que en uno de sus blogs hicieron un mal comentario, un comentario que al internet o a la plataforma no le pareció y cerraron su plataforma por cierto tiempo. Y entonces dice, imagínense, si yo dependiera de esa plataforma, yo me hubiera ido a la bancarrota. Así es que J. de Marco enseña y dice, ten el control de todo. No puedes depender de las normas o expectativas de alguien más. Ten el control absoluto de tu negocio. Como cuarto mandamiento tenemos la escalabilidad. Esto significa que se puede reproducir muchas veces. Podemos pensar en los sistemas de franquicia, donde todos los sistemas están escritos para que una entidad de negocio pueda funcionar sin el patrón. Tenemos un sistema de franquicias donde la escalabilidad es muy visible y donde se puede replicar ese modelo de negocios muchas veces. Entonces es ahí donde también el negocio explota y llega a ver realmente esas grandes utilidades millonarias. Como quinto mandamiento tenemos el tiempo. Dice J. de Marco, si con ese negocio nunca vas a poder liberar tu tiempo, ese no es un negocio, es un autoempleo. El negocio debe ir creciendo en algún momento donde ya no te requiere estar ahí por el mismo tipo de giro. Por los sistemas que has creado, el negocio debe darte la oportunidad que no esté ligado a tu tiempo. Pero me hubiera gustado entender esto hace mucho tiempo y haber intentado todo desde hace años por un negocio. Pero bueno, pues cada quien tiene su propia experiencia y aprendizaje. Y de acuerdo a la realidad que he visto y pues esto que nos enseña J. de Marco, la verdad es que es oro molido. Déjame leerte dos frases de J. de Marco. Dice, no tienes que ser el próximo inventor de la rueda. Basta con que encuentres un problema, una cuestión dolorosa o un servicio que haga falta y ofrezcas una solución para eso. Muchas de las empresas más rentables del mundo han partido de productos que ya existían. Sus dueños resolvieron mejor un problema. Cuando uno se enfoca en las necesidades, los problemas, los inconvenientes y las incomodidades, empiezas a ver oportunidades. Te pido que hagas ese ejercicio y en verdad vas a darte cuenta de cómo hay necesidades en todos lados. Y quizá, seguramente así como a J. de Marco le pasó, una de esas ideas que tengas sea tu idea millonaria. Dice J. de Marco, prefiero vivir lamentándome por haber fracasado que lamentándome por no haberlo intentado nunca. Qué grandes palabras. La diferencia entre la vía rápida y la vía lenta son más de 30 años. Yo espero que te haya servido este video. Por favor, comenta cuál es tu idea millonaria. Déjame un like y yo te espero en el próximo video. Y sobre todo, recuerda, emprendedor, pequeñas acciones hoy, grandes negocios mañana. Aférrate, emprendedor. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.